Cordial saludo. En este video tutorial vamos a aprender a diseñar una clase con la herramienta Classroom que todos tenemos en la G Suite de nuestro correo educativo, nuestra cuenta educativa. Entonces, para ingresar a Classroom, pues hay varias opciones. Una es en las aplicaciones de Google. Entonces yo vengo a las aplicaciones de Google, ya estando en el correo electrónico, puedo venir acá y decirle Classroom y ahí me aparece el icono, pues ya y ingresamos a la aplicación de Classroom. O simplemente también en la barra de direcciones, observe que usted puede digitarle también Classroom de Google y él nos va a pedir la cuenta para ingresar. Cuando ya estamos en esta aplicación, pues vamos a crear y vamos a empezar desde cero a crear nuestra clase, la primera clase. Entonces en la parte superior derecha yo tengo el botón para empezar a crear la clase, que lo podemos observar, este más que está acá. Cuando yo le doy en el más, entonces me aparece crear una clase o apuntarse a una clase. Si yo soy como docente, profesor, entonces le digo crear una clase, y si voy a ingresar como estudiante, le puedo decir aquí apuntarse a una clase. Cuando yo le doy, por ejemplo, como estudiante y le digo apuntarme a una clase, lo que él me va a preguntar es un código, que ahora vamos a mirar dónde queda el código de clase, que esa es una manera como en la cual pueden entrar los estudiantes. Pero en este caso, pues vamos a crear una clase desde cero. Entonces le decimos crear una clase y nos aparece este cuadro que nos indica las primeras configuración de mi clase. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de mi clase? Entonces este es el nombre que me va a aparecer, digamos acá, que va a identificar mi clase. Entonces usted puede colocarle el nombre del grupo. Normalmente vamos a crear este que va a ser para un curso de secretariado. Entonces le voy a escribir aquí secretariado auxiliar contable. 1A, voy a escribirle acá 1A. Voy a decirle que va a ser de la mañana, el grupo es de la jornada de la mañana. Entonces escribamos acá la jornada de la mañana, y aquí la materia, que en este caso va a ser informática 1. Entonces ya tenemos ahí nuestro materia, y el aula pues voy a colocarle, en este caso le voy a colocar que es un aula virtual. Entonces aquí yo identifico cómo va a quedar mi clase, el nombre de la clase, que es lo que va a aparecer acá en la parte superior. La sección coloqué la jornada de la mañana, materia y virtual. Le doy crear, y en este caso ya lo que hace es crearme mi clase. Me la está creando. Entonces ya aquí me aparece cómo creo en mi clase, me aparece el encabezado, y aquí tenemos el código del cual yo les hablaba ahora. Entonces, por ejemplo, si yo necesito que algún estudiante ingrese a mi clase, simplemente le puedo dar este código, y él entrando a Classroom, o sea, cuando entre por una opción de su correo electrónico corporativo, que pueda entrar al Classroom, le va a poder venir a decir acá, vamos a hacer el ejercicio, yo vengo y le digo Classroom, y el estudiante, sin necesidad de yo enviarle pues ningún tipo de invitación, ahorita vamos a mirar cómo lo hacemos de invitación, puedo decirle que se apunte a la clase, apuntarse a una clase, y aquí es donde le digito el código que teníamos acá, el código que tenemos en este caso, este código. Entonces el estudiante viene y digita ese código, viene y lo digita acá, y va a poder decirle unirse, y se va a unir pues a la clase. Esa es una manera de ingresar a las clases para los estudiantes, pero en este caso nosotros pues vamos a trabajar como profesores. Entonces lo primero que vamos a identificar es la interfase, cómo manejamos la interfase que tenemos acá. Entonces en la parte superior nos aparece el tablón, que es el tablón de anuncios, donde yo aquí puedo colocar anuncios, puedo colocar material, algún tipo de comentario, algún recordatorio, y todos los estudiantes lo van a ver. Igual también los estudiantes pueden compartir este tipo de información. Ya vamos a ingresar algo ahí en el tablón de anuncios. Para las cuentas personales, aquí nos aparece, en vez de tablón, aparecen novedades. Tenemos también la sección de trabajo en clase. Entonces en trabajo en clase, yo aquí es donde voy programando todas mis actividades, y de acuerdo a esto puedo ir creando tareas de cuestionario, preguntas, material y el tema, que ya vamos también a crear varios temas acá en esta sección. Tengo la sección de personas,
donde manejamos los profesores, el profesor que está a cargo. Yo puedo invitar a otro profesor, es decir, puedo darle clic acá y colocar la dirección de correo de algún otro profesor para que él quede también como colaborador y los dos podamos diseñar esta clase sin ningún problema. Y también puedo invitar a mis alumnos desde acá, es decir, que yo los puedo agregar como correo electrónico. Coloco los correos electrónicos, le digo invitar y les va a llegar al correo electrónico de los estudiantes una invitación que ellos deben aceptar, que esa es otra forma de acceder a la clase. En el próximo tutorial vamos a ver cómo se ve desde la parte de los alumnos el Classroom. Y aquí es donde puedo visualizar las calificaciones que tengo de mi curso programado, en este caso de informática. Lo primero que yo debería hacer antes de empezar a ingresar información es utilizar la opción de configuración. Entonces, en este caso, acá en la parte superior tenemos este símbolo que es como la arandela, una tuerca, que es la de configuración. ¿Cómo configuramos y por qué es necesario hacerlo? Porque es de ahí donde definimos los parámetros, sobre todo de evaluación. Entonces vamos a darle clic ahí y vamos a mirar las diferentes opciones que nos aparecen. Aquí nos aparecen los detalles de la clase por si yo quiero cambiarlos, pero en la parte inferior nos aparece una configuración, que es el código de la clase. Nos aparece aquí el tablón donde yo puedo cambiar la configuración, si los alumnos pueden publicar y comentar, o simplemente los alumnos solo pueden comentar, o solo los profesores. Entonces también puedo dejarlos aquí, que solo los profesores pueden publicar o comentar, y los estudiantes pues no van a tener acceso a ese tablón. Entonces es una opción para yo restringir que los estudiantes no coloquen ahí ningún tipo de información. Entonces lo voy a dejar en este caso acá, solo los profesores pueden publicar o comentar. El trabajo en clase, al mostrar notificaciones, es decir que los anuncios van a aparecer para todos. Mostrar los elementos eliminados no está, y el resumen para padres o tutores pues tampoco lo vamos a activar en este caso. No vamos a generar por ahora ningún enlace en el Meet, y lo que me interesa acá es que miremos las calificaciones. ¿Qué pasa con las calificaciones? Entonces observe que en la parte inferior tenemos algo que dice cálculo de calificaciones. Entonces aquí nos aparece en este instante sin calificación general. Quiere decir que si yo asigno una tarea no me va a asignar ningún tipo de calificación, si sea una tarea o una tarea de cuestionario. Entonces lo que voy a hacer acá es que le voy a cambiar para decirle que sea una calificación ponderada por categoría. ¿Qué indica eso? Por si yo quiero colocarle determinados porcentajes a cada una de las tareas que yo asigne. Entonces cuando yo defino ponderado por categoría, vengo acá y le digo añadir categoría de calificación, y aquí le voy colocando cuáles son los porcentajes que yo voy a determinar. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar que los talleres, en este caso, voy a colocarle acá, vamos a colocarle así talleres, que los talleres van a valer un 30%. Entonces vengo y le digo acá que es un 30%. 30%, agrego otra categoría porque me falta el otro 70%, voy a agregarle que la evaluación, las evaluaciones van a ser un 40%, usted puede definir los porcentajes que quieran, y vamos a agregar aquí otra categoría que digamos que va a ser el desempeño. Los criterios ya pues cada uno los define de acuerdo a las evaluaciones que vaya a determinar, que van a ser el 30% restante. Entonces yo lo puedo definir, en este caso lo acabo de definir de esa manera. Entonces aquí ya tenemos nuestras calificaciones y ya configuramos cómo va a ser. Cuando yo defino unas tareas tengo que identificar a cuál de estas categorías va a ir. Vengo y le doy guardar, y ahí ya está guardando nuestros criterios de evaluación. Recuerde que eso lo hicimos por acá por donde estamos la configuración, acá es donde entramos, y es lo primero que nosotros deberíamos de hacer para definir nuestra clase, ya los ajustes de clase. Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, definir cualquier tipo de anuncio, y esos anuncios son los que van a aparecer ahí. Entonces voy a compartir algo, vamos a suponer que vamos a compartir el contenido de la clase, cuáles van a ser los temas que nosotros vamos a mirar. Entonces vengo y le digo aquí comparte algo con tu clase. Cuando yo le digo compartir me aparece esto. Entonces va a ser para todos los estudiantes, porque también puedo definirle para determinados estudiantes. Cuando yo ya tenga mis estudiantes que hayan aceptado la clase, yo puedo definir anuncios para determinados estudiantes.
Y acá les voy a compartir entonces en este caso que va a ser el contenido de clase. Entonces puedo agregarles un archivo, puedo colocarles el contenido acá, puedo colocarles el objetivo. Entonces voy a decirle que es el contenido, voy a decirle aquí añadir, y puedo también añadir un archivo de Google Drive, un enlace, un archivo que yo tenga en mi computador o algún enlace de YouTube. Entonces en este caso pues vamos a mirar acá en Google Drive. Yo ya tengo un archivo ahí en Google Drive. Vamos a mirar aquí en mi unidad. Y en mi unidad por acá tenemos algo que se llama contenido. Entonces ese lo voy a añadir ahí. Voy a decir contenido, añadir. Y aquí ya me quedó el contenido. Entonces yo aquí puedo decirle que programe para publicarlo en determinada fecha. Si yo quiero que ese anuncio me salga en otra fecha diferente, yo vengo y le digo programar. Y aquí le digo para cuándo va a ser, si va a ser a partir del 6 de mayo, 7 de mayo, para cuándo va a ser. Pero en este instante le voy a decir que lo publique de una vez. Entonces yo le doy publicar. Y en mi tablón ya quedó mi primer anuncio. Esto lo van a ver todos los estudiantes inmediatamente. Todo lo que publiquen ahí. Recuerde que lo dejamos solo para que los profesores o el profesor de la clase pudiera compartir aquí los anuncios. Entonces el estudiante le va a aparecer ahí. Cuando abro el documento donde le dije contenido, lo va a abrir. Y él me va a mostrar un archivo donde vamos a tener, es un archivo de un documento de Google, donde me aparece pues cuáles van a ser los contenidos, hoja de cálculo, cuántas horas y lo que vamos a trabajar, un documento ahí. Voy a cerrarlo y aquí ya tenemos. Esto queda en orden cronológico, es decir que a medida que yo vaya ingresando nuevos contenidos, entonces o nuevas novedades, pues van quedando aquí de primeritas, en el orden que podemos tenerlo acá. De acá yo en estos punticos puedo editarlo si quiero cambiar algo, eliminarlo o copiar el enlace para compartírselo a través del correo electrónico a mis estudiantes. Entonces digamos que aquí es simplemente donde yo coloco los anuncios. Vamos a pasarnos al trabajo en clase. Entonces en el trabajo en clase lo ideal es que yo primero cree como los temas para tener el espacio donde voy a trabajar. Entonces voy a crear aquí 3 temas y vamos a suponer que va a ser de Excel esto. Entonces voy a crear 3 temas acá sencillos. Entonces le digo crear y lo primero que digo es crear el tema. Entonces voy a crear el primer tema. Entonces el primer tema voy a hablar de Excel en este caso y este va a ser iniciando Excel. Le digo añadir y ya quedó mi tema. Entonces aquí también queda en el orden que yo vaya ingresando, él va quedando al final. Entonces observe lo que va a pasar cuando yo haga, este es mi primer tema, pero si agrego otro tema, entonces observe lo que pasa, voy a agregarle otro tema. Y el otro tema lo voy a llamar fórmulas básicas. Entonces vamos a hablar de fórmulas después de iniciar en Excel. Fórmulas básicas, vamos a colocarle tilde acá. Fórmulas básicas. Le doy a añadir y entonces observe que el tema quedó aquí de primerito fórmulas básicas, pero yo no necesito que ellos lo vean así. Yo necesito que primero vean iniciando Excel. Entonces hay veces es mejor colocar los temas como en orden descendente para que me queden en orden ascendente acá. Es decir, voy a colocar aquí iniciando Excel y voy a colocar fórmulas básicas porque pues yo puedo mover también el orden de los temas. Igual yo también puedo programar cuando yo vaya a colocar para que no me salgan de una vez las actividades y ahorita lo vamos a ver en cada una de las actividades que creemos dentro de los temas. Entonces vamos a crear otro tema, que solo sean 3 temas, el de referencias. Entonces cuando yo lo creo, vamos a crear el tema y le digo acá referencias. Igual yo puedo crear de a uno y después a medida que vayamos avanzando o programar todo del inicio y programarlo con fechas. Entonces referencias es el último tema que quiero manejar acá. Entonces aquí ya tenemos los 3 temas y cada uno tiene las opciones pues para cambiar el nombre, eliminar o copiar el enlace para poderlo compartir a los estudiantes a través del correo electrónico o moverlo pues para cambiar el orden, pero ya sabemos que lo podemos hacer más fácil acá. Sí. Entonces ya después de yo tener los temas pues vamos a crear algunas tareas dentro de cada tema. Entonces por decir algo para este primer tema de iniciando Excel solo voy a enviar material. Entonces aquí voy a decirle crear y en este caso voy a decirle que voy a crear material. Entonces vengo acá a material
y aquí simplemente le coloco cuál va a ser el material, el título que yo voy a enviarles para compartirles. Entonces acá le voy a decir, por ejemplo, que va a ser el formato de celdas, una descripción general, entonces voy a decirle que es edición de celdas, y acá puedo añadir o crear diferentes tipos de información. Voy a abrir un momentico el Drive para compartirles aquí algo del Drive. Entonces en este caso puedo añadir un enlace, por ejemplo. Voy a suponer que aquí de este grupo que dijimos que era de secretariado, tenemos algunos videos ya grabados aquí en el Drive. Entonces yo puedo compartirles, voy a compartir de acá información que ya tengo en el Drive, por ejemplo este grupo de secretariado de la mañana. Vamos a abrir acá y les voy a compartir una clase de estas. Entonces aquí ya hay unos videos grabados, entonces puede ser que yo haya hecho ya un encuentro sincrónico y lo haya grabado. Recuerde que cuando yo grabo en el Meet, estos me quedan en el Drive. Entonces yo voy a compartirles una clase de estas, entonces formato de celdas, y les voy a compartir esta clase. Entonces acá copio el enlace, voy a decirle copiar el enlace. Recuerde que si usted tiene información en el Drive también, para compartir el enlace tiene que cambiarle los permisos. De una vez lo voy a mostrar acá, que yo debo venir aquí donde dice compartir, y antes de darle compartir, aquí en avanzado debo indicarle cambiarle los permisos. Mire que aquí ya dice cualquier usuario con el enlace puede ver los elementos. Si yo no hago esto y comparto cualquier información del Drive, lo más seguro es que la persona no lo vaya a poder ver. Entonces siempre por omisión aparece otras opciones acá, que es privado y que no lo pueden ver otras personas. Entonces aquí simplemente yo activo esto, activar cualquier usuario de Confenalco. Si estamos trabajando en Classroom con personas del dominio de Confenalco Quindío, entonces puedo dejarlo también para activado Confenalco Quindío, o para que cualquier persona lo vea. Entonces activo esta opción. Ahí le voy a dar guardar para que no tengamos ninguna novedad con eso. Y lo único que hago es ya compartir el enlace, obtener el enlace para compartir, y lo voy a agregar acá, enlace, y pego el enlace acá, control V, y le doy a añadir enlace, y él automáticamente ya me cargó el formato de celdas. Si usted quiere agregar, por ejemplo, de una página web, también lo puede hacer. Por ejemplo, vamos a buscar aquí algo en una página de Excel Total. Entonces voy a suponer que tengo aquí Excel Total y quiero agregar también para que ellos busquen algo de ahí de fórmulas. Aquí aparecía algo, o de formato de celdas. Entonces voy a buscarlo, formato celdas, y puedo agregar el enlace. Entonces cualquiera de estos pues que tenemos aquí, formato de celdas en Excel 2013, entonces también puedo agregar este enlace. Entonces lo copio, vengo aquí a mi Classroom, le doy a añadir y agrego el enlace y añadir enlace, y él ya me aparece ahí también ya listico para empezar. En este caso lo que hice fue añadir simplemente dos enlaces para que el estudiante estudie el material, y es apoyado en videotutoriales. O si usted quiere, pues puede añadir también un documento que tenga en el Drive. Entonces vamos a agregarle también un documento en PDF por si él quiere también ver los videos o mirar alguna información en PDF. Entonces todo el material se lo voy a agregar acá. Entonces yo le doy a añadir, le voy a decir nuevamente acá de Google Drive. En este caso le voy a añadir algo de Google Drive. Ahí hemos utilizado diferentes elementos. Y voy a utilizar, por ejemplo, este que se llama Excel, que lo tengo ahí reciente. Entonces le digo añadir y ya quedó mi documento en PDF. Y aquí simplemente le digo para quién va. Si yo tuviera estudiantes y si tengo, observe que por ejemplo aquí me aparecen las dos clases, porque yo puedo, por ejemplo, compartir esta información para diferentes grupos, diferentes clases. Entonces yo tengo otra clase creada que se llama Microsoft Word, y esta que estamos trabajando puedo seleccionar los dos, y este material se va a ir para los dos grupos de la cantidad de estudiantes que yo tenga, o sea que los puedo compartir a ambos. Lo otro es que si cuando ya tenga mis estudiantes, yo puedo venir acá y acá me van a aparecer en este lado los estudiantes si quiero enviárselo a determinados estudiantes y no a todos.
listo, y aquí le digo a qué tema pertenece antes de darle guardar o publicar. Entonces vengo y le digo que ese tema va a ser para iniciando Excel. Entonces selecciono el tema y acá él ya está guardando, eso queda automáticamente guardado. Le voy a decir publicar. Igual yo también puedo programarlo para que aparezca en determinado momento, que eso es lo que vamos a hacer con las próximas. Yo puedo programarlo para que tenga y dejarlo también guardado como borrador, pero acá en este caso le voy a decir que lo publique. Entonces cuando yo le digo publicar, observe que aquí ya me apareció el formato de celdas y ahí ya está el material. Y también al lado izquierdo me aparecen los temas que tenemos, todos los temas, iniciando, fórmulas básicas y referencias. Y en este pues todavía no tenemos nada. Entonces cuando yo abra pues me va a aparecer la información. Y ya está. Esto es lo que va a ver el estudiante allá. Entonces yo puedo darle clic sobre cada uno. Vamos a cerrar aquí para que podamos visualizar. Entonces yo puedo darle clic sobre este y él me va a llevar al video. Como ya tiene permisos habilitados, cualquier persona que tenga el enlace, y va a empezar el video de la clase. Entonces ahí ya empezaría pues todo lo que tiene que ver con el video que estamos trabajando. Igual también puedo ver el de Excel total, entonces le doy clic y me va a llevar al formato de Excel total. Hay personas que recomiendan, cuando yo trabajo materiales, hacer un hiperdocumento, o sea, un documento con todos los hipervínculos, que también digamos que es mucho más fácil para el estudiante. Entonces simplemente yo le creo al estudiante un documento, puede ser un documento de documentos de Google, y ahí le creo cada uno de los hipervínculos. Se llama un hiperdocs, un hiperdocumento, donde el estudiante simplemente ahí tiene los enlaces para desarrollar todo su trabajo. Ahí en material, y ahorita lo hacemos en el siguiente. Entonces para este tema no voy a colocar sino material, y lo puedo dejar ahí para que el estudiante lo vea. Vamos a colocar aquí en fórmulas básicas, vamos a agregar, por decir algo, un video. Entonces algún video de YouTube. Entonces nuevamente voy a crear, vamos a agregar un material ahí, un material. Este material se va a llamar fórmulas básicas, de fórmulas. Entonces operadores aritméticos, y aquí pues puedo añadir también un video tutorial, o puedo añadir diferentes opciones. Entonces vamos a buscar un video tutorial, le voy a decir añadir acá un video de YouTube. Voy a buscar aquí un canal donde tengo unos videos. Vamos a ver que busque aquí. Entonces aquí ya me aparece y voy a agregar algún video de estos que tenemos acá, cualquiera, pues vamos a suponer que es uno de estos de crear en Excel. Entonces voy a agregarle este, vamos a suponer que este es el video tutorial. Le agrego ese video, le doy a añadir y ya, y ahí quedó mi video de YouTube, que dura 30 minutos y él ya lo está cargando ahí. Entonces ese va a ser el material que yo voy a agregar, y le digo a qué tema es el que voy a generarlo. Entonces le digo que ese va a ser para fórmulas básicas. Entonces aquí le decimos fórmulas básicas, le doy publicar, y él en este instante entonces ya en fórmulas básicas también ya me creó. Entonces aquí ya tenemos el material. Vamos a agregar nuevamente, vamos a pasarnos aquí a todos los temas, vamos a crear una tarea para mirar cómo hacemos para asignarle la evaluación. Entonces vengo y le digo tarea. Entonces ya creamos material, voy a agregar una tarea. Y vamos a agregar una tarea de fórmulas. Entonces esta va a ser una práctica. Entonces digámosle acá práctica de fórmulas. No le va a colocar ningún tipo de instrucción, o simplemente aplicar las fórmulas solicitadas. Y vamos a añadir un archivo que tenemos en el Drive. Entonces voy a buscar en el Drive, y aquí en el Drive, en mi unidad, vamos a buscar un archivo que tengamos de Excel. Entonces en mi unidad, aquí en informática, vamos a mirar acá que tenemos un archivo, y este archivo que se llama práctica 7 fórmulas. Entonces observe lo que vamos a hacer aquí. Le voy a decir añadir,
al archivo y observe lo que me aparece aquí al frente. Los alumnos pueden ver el archivo, los alumnos pueden editar el archivo o hacer una copia para cada alumno. Este archivo es un archivo que es un archivo de Excel. Entonces yo lo puedo convertir para que no sea un archivo de Excel, sino para que los estudiantes también lo editen y lo abran de ahí. Voy a cerrarlo porque mire, es un archivo de Excel. Vamos a convertirlo a hoja electrónica de una vez a hoja electrónica de Google para poderlo trabajar más fácil o que los estudiantes lo trabajen más fácil. Entonces ya sabemos que lo tenemos aquí en el Drive. Voy a buscarlo acá en el Drive antes de subirlo nuevamente. Entonces estaba acá en informática. Voy a entrar aquí a la carpeta. Y lo que vamos a hacer es que este archivo, observe que se llama fórmulas básicas, lo voy a convertir en un archivo de hoja electrónica de Google. Entonces, ¿cómo hago eso? Aquí me aparece XLSX, que quiere decir que es de Excel. Entonces voy a decirlo que lo voy a abrir con una hoja de cálculo de Google. Lo voy a abrir para que nos quede de una vez ya como archivo de Google, de hoja electrónica. Y voy a guardarlo ya como hoja electrónica de Google. Ahí está cargando el archivo. Vamos a esperar un instante. Después de que cargue el archivo, entonces vengo y le digo acá, archivo guardar. Entonces vamos a esperar acá, vengo y le digo archivo y le digo guardar como hoja de cálculo de Google. Así convierto cualquier archivo, puede ser de Word, de PowerPoint, de Excel, de la aplicación ofimática que sea. Y aquí ya le voy a decir guardar como hoja de cálculo y él ya me generó una copia de ese archivo. Ya vamos a mirarlo acá en el Drive y ya tenemos dos archivos. Ya tenemos este que se llama lo mismo, práctica 7 fórmulas básicas, pero este ya es un documento de hoja electrónica de Google. Ya no me aparece aquí XLS, y el icono también cambió. Y de una me queda guardado en el Drive. Entonces ya quedó ahí y está listo pues para empezar a trabajar o que podamos empezar a trabajar en ese archivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este es el archivo que vamos a compartir. Entonces algo que nos permite hacer a nosotros cuando yo comparto es que cada uno de los estudiantes tenga su archivo. Entonces aquí están los ejercicios que tiene que hacer. Entonces observe lo que va a pasar en este instante. Voy a cerrar este. Vamos a cerrar estos que tenemos acá. Y vamos a mirar en el Drive. Ya vamos a visualizar acá en el Drive los archivos que tenemos. Entonces ya tenemos dos archivos en este caso. Observe que tenemos este que es el archivo de Excel. Voy a ampliar un poquitico acá. Este que es el archivo de Excel y este que es el archivo que es nuestro archivo de hoja electrónica de Google. Entonces este ya no lo necesito, lo voy a borrar. Si quiero pues lo puedo dejar ahí, pero en este caso lo voy a borrar. Y vamos a agregar ese archivo. Entonces aquí le voy a añadir nuevamente un archivo de Google Drive. Vamos a ver si nos aparece aquí en recientes. Aquí está, mírelo. Entonces ese va a ser el que voy a añadir. Y entonces mire lo que me sale acá. Los alumnos pueden ver el archivo. Los alumnos pueden editar el archivo o hacer una copia para cada alumno. Como quiero que esto me quede, que es una práctica que voy a calificar, quiero que cada uno de los estudiantes tenga su propio archivo. Entonces acá yo lo que le voy a decir es que hacer una copia para cada alumno. ¿Qué va a pasar? Todos los alumnos que yo tenga le van a llevar una copia de esto para que lo puedan diligenciar. ¿Sí? Entonces aquí eso es una ventaja porque me permite que de una vez cada uno de los estudiantes pueden hacer la práctica desde Google, desde hoja electrónica de Google, y van a poder tener cada uno su propio archivo y él me los va a generar y ya vamos a mirar dónde queda. Aquí nuevamente le digo, tengo que configurarlo para qué grupo es. Entonces si voy a configurar esta tarea para varios grupos lo puedo hacer. Puedo seleccionar estos dos, la tarea me queda para esas dos clases. Voy a dejarlo para este y cuando tenga los alumnos, pues aquí me van a aparecer todos los alumnos. Y observe que aquí ya me apareció como es una tarea, qué categoría de calificación voy a hacer. Entonces acá en la categoría de calificación le digo si va a ser como taller, como evaluación o como desempeño. Entonces vamos a decirle que este va a ser una nota de desempeño y le asigno unos puntos a este desempeño. En este caso yo voy a decir que este vale 50 puntos. 50 puntos de ese porcentaje que nosotros le definimos allá. Entonces aquí también le puedo programar una fecha de entrega. Entonces yo le voy a programar. Vamos a decirle que la fecha de entrega va a ser para mañana.
o para el 7 de mayo del 2020. Si quiero una hora también le puedo programar una hora. Y el tema que pertenece, que no se nos puede olvidar, es de fórmulas básicas. Entonces vamos a dejarlo ahí en fórmulas básicas. En cualquier tarea yo puedo aplicar una guía de evaluación. Entonces acá tenemos este botón y que nos indica cómo van a estar distribuido el puntaje, estos 50 puntos de acuerdo a la actividad o de acuerdo al avance que él hizo de la actividad. Entonces es muy importante para que el estudiante sepa por qué sacó 15, 10 o 20 puntos. Entonces vamos a hacer una guía rápidamente acá. Yo vengo y le digo guía de evaluación y voy a decirle crear una guía de evaluación. Entonces aquí simplemente lo voy a ordenar en forma descendente. Le digo cuál va a ser el criterio. Entonces vamos a suponer que esta actividad la vamos a calificar con dos criterios. Una va a ser el formato de las celdas. Entonces voy a escribirle aquí formato celdas. Aquí va a ser si usa los diferentes formatos. Ya pues cada uno coloca las descripciones de acuerdo a la guía de evaluación. Vamos a hacer aquí el ejercicio rápido. Le defino unos puntos. Recuerde que como vamos a utilizar dos criterios, este es el primer criterio que tiene que ver con el formato de celdas y vamos a agregarle otro criterio ahora que va a ser con respecto a las fórmulas. Entonces para este caso vamos a suponer que va a haber 25 puntos para el formato de las celdas y otros 25 para las fórmulas. Entonces yo aquí le digo que pues va a sacar 25 puntos y si todo quedó bien, el título del nivel lo voy a llamar excelente. Y acá le voy a escribir que aplica todos los formatos. Ya le coloca la descripción pues que usted quiera. Aplica todos los formatos. Eso indica que el estudiante sabe que si aplicó todos los formatos de celdas pues va a tener 25 puntos. Voy a agregar otro nivel. Entonces en este caso le voy a decir que va a tener 15 puntos. Va a ser bien. Y le voy a colocar una descripción y por decir algo que no aplicó bordes o le faltó por aplicar los bordes. No aplica bordes para que él sepa por qué fue que le colocamos 15 puntos y vamos a agregarle otro que va a ser el de 10 puntos. Y en este caso le vamos a colocar que su nivel es regular, por llamarlo de alguna manera, y que no hace uso de los formatos. Entonces en este caso tenemos 25 puntos de los 50 que tiene ahí, donde el estudiante ya va a saber por qué sacó. Vamos a agregarle un nuevo criterio, entonces acá puedo agregarle otro, le digo añadir un criterio. En este caso el criterio va a ser las fórmulas, nuestro criterio, el que vamos a usar acá, fórmulas. Entonces la descripción aplica fórmulas de manera adecuada o correcta. Usted define la descripción y hacemos lo mismo. Le colocamos 25 puntos y lo hace bien. El título del nivel va a ser excelente. La descripción aplica todas las fórmulas. Le vamos a agregar otro acá. Entonces vamos a decirle que va a tener 15 puntos y el título del nivel va a ser bien o bueno. Y entonces faltó operadores, por decir algo. Y aquí vamos a colocarle 10 puntos, el nivel va a ser regular. Y vamos a decirle que usa de forma incorrecta los operadores, por decir algo. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos los 50 puntos y agregamos una guía de evaluación, donde cuando le coloquemos el puntaje a los estudiantes ellos van a saber por qué fue o por qué fue que sacaron 25, 15 o 10 de acuerdo a estos dos criterios de evaluación. Entonces aquí ya le digo guardar y esos 50 puntos pues ya están, aquí están con la guía y el estudiante la puede consultar en cualquier momento. Entonces digamos que aquí ya tenemos una tarea y ya dijimos aquí que íbamos a hacer una copia para cada alumno de nuestro archivo. Ya vamos a mirar lo interesante que es esto. Le voy a decir que cree la tarea, ya tiene la fecha, tiene todo. Vamos a decirle crear tarea. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en este instante el estudiante cuando vaya a resolver o a ver esa tarea, vamos a mirar que se quedó aquí en fórmulas básicas. Aquí está la práctica de fórmulas. Recuerde que también pues el primero va colocándolo encima lo que yo haga, las actividades o el trabajo en clase que yo agregue. Entonces yo voy a organizarlo para que quede primero fórmulas. Acá, que me quede primero formulitas y después me quede las fórmulas, la práctica de fórmulas.
Entonces en la práctica de fórmulas, aquí está la tarea. En este instante me va a aparecer porque no tenemos, ninguno ha presentado la tarea y no tiene ninguna asignada. Y aquí me aparece la guía de evaluación, 2 criterios para los 50 puntos. Entonces es una manera muy adecuada para que el estudiante sepa cómo es que yo lo estoy evaluando y cuál es la guía pues de lo que va a calificar. Y cuando abrimos este archivo, pues entonces él nos va a llevar aquí a la práctica que él tiene. ¿Qué va a pasar cuando el estudiante conteste? El estudiante, nosotros vamos a tener aquí cada una de las tareas que hayan presentado y nos va a aparecer un archivo para cada uno. Todo lo que yo vaya creando y todo lo que yo vaya subiendo acá me queda en el Drive. Es decir, aquí en mi Drive vamos a tener una carpeta, aquí en mi unidad, una carpeta que se llama Classroom. Vamos a mirarla, miren que aquí está Classroom. Entonces cuando yo entro a Classroom me van a aparecer las dos clases que yo tengo. Entonces aquí tenemos secretariado auxiliar contable 1 de la mañana, este fue el que creamos ahora. Entonces aquí tenemos, mire, práctica de fórmulas. Entonces en práctica de fórmulas, pues en este instante no tenemos ningún archivo, pero cuando los estudiantes contesten, ahí me van a quedar. Este es el archivo, el temporal, y cuando el estudiante todos empiecen a contestar, aquí me van a empezar a llegar con el nombre pues, de cada uno de los estudiantes, cuál fue el archivo que diligenciaron, porque dijimos que iba a ser para cada uno, pero yo igual lo puedo ver desde acá, acá me van a aparecer. Entonces ahí ya acabamos de crear una nueva tarea, vamos a crear un último en referencias para que podamos ir terminando aquí esta primera parte del tutorial. Entonces, por decir algo aquí en referencias, también puedo crear tutoriales, crear el material que quiera. Vamos a crear algo acá. Entonces vamos a subir un material de referencias. Entonces fórmulas, copia, referencia relativa, absoluta, y bueno, ahí le puedo colocar cualquier cantidad de cosas. Y vamos a añadirle un archivo que está en el Drive. Entonces vamos a colocarlo aquí de Google Drive. Vamos a buscar un archivo y este archivo vamos a suponer que lo tengo aquí en mi unidad, está por acá en informática y es un archivo que tiene todos los hipervínculos, que también es una forma pues de trabajar el material con los estudiantes. Entonces vamos a entrar aquí a informática, debe estar por acá. Vamos a mirar aquí en Excel y voy a buscar el archivo. Vamos a devolvernos en mi unidad, de pronto está acá. Entonces este es un archivo donde también podemos trabajar. Vamos a mirar este que es un archivo, un documento. En este instante, mírenlo, aquí está HyperDocs. Entonces este documento lo voy a anexar ahí, le voy a decir añadir. ¿Y qué es lo que hace este documento? Entonces este documento solo tiene hipervínculos. Entonces está cada tema con hipervínculos a todas las actividades o a todo el material que yo quiero que ellos consulten. Entonces ya lo voy a dejar acá así, lo voy a grabar para que lo veamos. Entonces este va a ser de referencias y lo voy a publicar. Lo puedo publicar o lo puedo programar también para que aparezca después. Si yo lo programo, pues no me va a visualizar ahí. Entonces recuerde que usted puede ir programando para que a medida que vayan avanzando en los temas no me aparezcan todos ahí, pero en ese instante pues yo lo voy a publicar porque me interesa que los vean. ¿Qué pasa cuando yo programo? Cuando yo programo pues entonces me va a aparecer primero este tema. Si programé pues no me aparece nada, ningún contenido hasta la fecha que está programado, pero pues aquí ya me aparece publicado. Entonces vamos a mirar el de referencias que agregamos para ir terminando acá. Entonces este es un hiperdocumento, entonces cuando yo lo abro el estudiante pues va a tener un solo documento y va a tener los hipervínculos a todas las actividades. Entonces aquí me aparece actividad interactiva de Excel, entonces él puede ir fórmulas en Excel, entonces actividad interactiva, hay diferentes pues hipervínculos acá, pero yo le puedo colocar esto para que el estudiante simplemente vaya en un solo documento, tenga todo el acceso a todas las actividades y no tengo que llenarle ahí pues de material en mi documento de Classroom, en mi clase. Entonces acá simplemente cuando el estudiante quiera ir, simplemente le dice que quiero ir a mirar esta actividad, a ver cuál es la actividad interactiva y él lo va a llevar a, por ejemplo, a EducaPlay,
que es donde tenemos una actividad de Excel que podemos desarrollar allá. Entonces, que quiero ver fórmulas en Excel, entonces se ubica ahí y va a ir bueno, vuelve otra vez allá. Y entonces es un documento que nos permite trabajar de manera adecuada. Aquí está, tutorial en Excel, fórmulas en Excel, y puede consultar ahí sin ningún problema y vuelve otra vez acá. Y ahí va teniendo cada una de las opciones en nuestro documento. Es una forma pues de poder compartir el material y no llenarlos ahí de material en cada uno de los temas. Entonces aquí ya tenemos nuestras referencias. Vamos a agregar otra tarea. Vamos a agregar una tarea acá. Esta tarea vamos a agregarle un archivo que ya tengamos nosotros ahí en un archivo PDF para que miremos qué puede pasar con esto. Entonces esta va a ser una tarea, un ejercicio de referencias. Entonces voy a decirle aquí ejercicio de referencias. Y voy a añadirle nuevamente del Drive. Porque podemos también subir archivos de cualquier otro tipo. Entonces aquí en informática vamos a agregar un archivo PDF. Entonces vamos a agregar este taller que está en PDF y le voy a añadir. Los alumnos pueden ver el archivo, los alumnos pueden editar el archivo o hacer una copia para cada alumno. Entonces yo le puedo decir, lo voy a dejar en este caso, sí que los alumnos simplemente puedan ver el archivo porque es un archivo PDF para que ellos puedan trabajar. Le voy a decir que este va a ser una evaluación. También le asigno los puntos que yo quiera de acuerdo al porcentaje que vamos a manejar nosotros. Vamos a programarle también una fecha de entrega. Entonces le puedo programar una fecha de entrega para el 9 de mayo. Y voy a programarle aquí que el tema es de referencias, no se nos puede olvidar. Y si quiere también le hago una guía de evaluación. Y voy a decirle aquí crear tarea. Entonces si usted observa, aquí podemos entonces nosotros, ya tenemos en referencias, tenemos el hiperdocumento y tenemos el ejercicio de referencias. Entonces vamos a mover un poquitico hacia arriba para que nos quede primero y después el ejercicio de referencias. Entonces en el ejercicio de referencias nadie lo ha presentado, ya después tenemos que mirar cómo aparecen las opciones. Entonces aquí vamos a mirar y aquí ya tenemos el ejercicio. Entonces así le va a aparecer a los estudiantes y no lo van a poder descargar. Observe, no pueden descargarlo. Entonces, ¿cuál es la opción para descargar, que los estudiantes lo descarguen? Venga y le digan imprimir. Entonces cuando yo le doy imprimir, él me genera una nueva ventana y de ahí sí ya lo puedo descargar. Por si usted necesita descargar el archivo, de ahí ya le da descargar y lo va a poder guardar ya en el computador. Cualquier tipo de archivo lo puede descargar de esa manera. Entonces simplemente viene y le dice imprimir. Cuando le da imprimir, él abre una nueva pestaña y esa pestaña ya le permite descargar el archivo. Vengo y le doy, digo descargar y ya le doy el nombre y lo descargo ya en mi computador. Para los estudiantes también lo pueden hacer así. Entonces aquí acabamos de visualizar, digamos, cómo podemos ir agregando material y organizar nuestra clase. Ya cuando tengamos las personas y cuando ellas empiecen a contestar, pues aquí nos van a aparecer las calificaciones. Vamos a mirar si aquí tenemos otra clase. Bueno. De aquí yo puedo pasarme a cada una de las opciones que tengo. Si tengo tareas pendientes, aquí me va a mostrar todas las clases y las tareas que tenemos pendientes. Aquí tengo unas tareas pendientes de otra clase, entonces por eso me aparece así. Podemos tener nuestra otra clase, que es esta de Microsoft Word, pues que también habla de ciertas cosas. Y aquí en calificaciones pues no tenemos ningún tipo de estudiante, entonces por eso no nos aparece nada. Bueno, aquí hice un pequeño cambio, me pasé de mi cuenta educativa a una cuenta personal donde tengo pues creadas muchas más clases, donde hay creadas una cantidad de clases, y para que podamos visualizar un ejercicio con estudiantes pues ya, y que podamos visualizar cuando contestaron, cómo me aparece a mí y cómo aparecen las calificaciones. Entonces observe por ejemplo que en la cuenta personal, por si alguno la va a utilizar, ya no nos aparece el tablón, sino que nos aparecen novedades, es lo único que cambia. De resto pues hay ciertas funciones que tiene la G Suite que no tiene la cuenta personal, pero básicamente el trabajo pues es el mismo. Entonces aquí en novedades pues nos aparecen los mismos anuncios. Aquí digamos que tengo más anuncios. Entonces el objetivo, las evidencias,
el contenido también, y todo lo que vayamos haciendo va quedando en nuestro tablón o en nuestras novedades. Aquí es donde queda todo lo que tenemos pendiente. Y aquí nos aparece también cuáles son los vencimientos que tenemos y las fechas de entrega de algunos ejercicios que hemos programado. Entonces, igual que en el otro curso que teníamos programados, que este curso se llama Microsoft Excel, teníamos una introducción, unas fórmulas básicas, unas referencias, y aquí hay otro tema que se llama funciones. Y aquí pues tenemos el profesor que está a cargo, y tenemos pues 3 estudiantes, de los cuales uno no ha aceptado la invitación. A este le dijimos que lo hicimos por acá por correo electrónico, pero como aparece así es porque no ha aceptado todavía nuestra invitación y no se ha ingresado a la clase. Yo desde acá, cuando ellos ya aceptan, pues puedo venir y decirle, enviarle un correo electrónico, eliminarlo o silenciarlo. Selecciono, y selecciono este, pues le voy a enviar un correo electrónico. Aquí estoy utilizando 2 cuentas pues que yo tengo, y otra cuenta más. Por eso aparecen así, del mismo profesor y del mismo estudiante. Y ya hay unos trabajos que hemos calificado. Entonces en las calificaciones aquí me aparece, pues definimos unos criterios diferentes, unas categorías diferentes, de producto, conocimiento y desempeño, y son de calificaciones de 10 puntos. Entonces observe cómo me aparece aquí estos que ya hemos calificado, donde este formulario sacó 9 puntos, en este ejercicio sacó 10 puntos, y en esta práctica de fórmula sacó 3 puntos. Y aquí me dice que lleva el 72.5%. y ahorita vemos pues cómo podemos exportar esas calificaciones. Quiero mostrarles acá cómo nosotros podemos calificar, es decir, cuando alguien contesta, cómo nos aparece para calificar. Entonces yo abro, por ejemplo, que era una práctica que teníamos de fórmulas, que habíamos asignado un archivo para cada uno, y aquí me dice que hay una ya calificada y una que entregó. Entonces teníamos asignadas y ya una la califiqué y la otra persona entregó. Entonces yo desde acá mismo simplemente abro, y aquí me aparece ya para ver el archivo, ese archivo que habíamos compartido, que cada estudiante tuviera uno diferente. Entonces voy a mirarlo, si contestó algo o no contestó nada. Entonces aquí él me va a cargar el archivo, observen. Entonces me va a mostrar este archivo que compartimos para cada uno de los estudiantes que fuera diferente. Vamos a observar si contestó algo este estudiante. Si no contestó nada y simplemente lo envió vacío, entonces yo aquí ya le puedo colocar la calificación. Entonces ahí todavía está cargando el archivo. Entonces tengo que decirle acá simplemente, colocarle cuánto fue la nota. Si en este caso vamos a suponer que pues contestó todo, que sí, que revisamos y tiene algunas buenas y otras malas, entonces vamos a colocarle que tuvo 7 puntos de los 10 que nosotros habíamos definido. Le puedo agregar un comentario que le va a llegar solo a esa persona. Si quiero agregarle algún comentario, faltaron 3 puntos, faltaron 5 puntos, de acuerdo. Y acuérdese que si definimos una rúbrica o una guía de evaluación, pues entonces yo tengo que basarme en esa guía de evaluación para poderle colocar los puntos. Y aquí tengo que decirle devolver para que el estudiante le llegue la calificación allá. Entonces aquí está el archivo que le entregó, voy a decirle devolver. Le digo, el alumno recibirá una notificación y podrá consultar su calificación. Sí, devuélvale al alumno esa calificación, y ahí ya quedó calificado para ese estudiante. Quedó ya el puntaje. Entonces aquí ya tenemos nuestra rúbrica, y puedo pasarme pues a otros estudiantes simplemente desde acá. Mire, aquí tengo el primer estudiante que ya le calificamos, que le colocamos 3 de 10. El estudiante nos colocó un comentario acá que decía las otras no las comprendí, y aquí le colocamos que faltaron 7 puntos. Eso fue lo que le contestamos pues ahí al estudiante. Entonces de esta manera yo puedo ir calificando todos los estudiantes, y aquí me paso de uno a otro y voy simplemente colocándole la nota. Cuando yo coloco las notas también puedo, aquí me aparece una opción que me permite decirle que devolver a todos. Entonces después de colocar las notas no tengo necesidad de volver uno por uno, sino que puedo decirle acá que devuelva a todos los estudiantes, para que no tengamos no tener que hacerlo uno por uno. Entonces aquí ya tenemos aquí ya nos aparece, observe, voy a cerrar esta pestaña, y aquí ya nos aparece que ya hay 2 calificados. Tenemos las 2 personas que calificamos, el estudiante Jorge Castro y el estudiante Unidos. Son los 2, Jorge Castro sacó 3 y Unidos sacó 7, y aquí nos va apareciendo cada uno de los estudiantes. Entonces ahí ya tenemos esos dos estudiantes, cómo los calificamos. En este caso voy a devolverme otra vez pues a la clase,
Entonces aquí tendríamos para volvernos a la clase, y en calificaciones pues ya nos van a aparecer. Entonces observe que ya apareció el estudiante unidos en esta práctica que sacó 7 de 10. Este no lo hemos calificado, esta evidencia de conocimiento. Y aquí ya él lleva el 70%, esa es la calificación que lleva en este instante, porque sacó 7 de 10. Y vamos a mirar la evidencia de conocimiento, también cómo la puedo revisar. Entonces voy a volver aquí a trabajo en clase. Entonces aquí teníamos otro ejercicio de referencias. Vamos a ver si el estudiante ya contestó. Ejercicio de referencias. Entonces aquí me aparece igual. Tenemos uno que entregó, una calificada y una asignada. Vamos a venir aquí a mirar quién entregó. Entonces me aparece que fue el estudiante unidos el que entregó. Entonces anexó un archivo. Yo puedo venir y abrir ese archivo a ver qué fue lo que nos envió. Entonces aquí él me va a mostrar ya cuál es el archivo. Vamos a suponer que esta es la solución del ejercicio de referencias. Lo califico acá, le coloco la calificación de acuerdo a la información que el estudiante me ha enviado. Entonces voy a decirle aquí que sacó 5 de 10 porque no corresponde, y le puedo enviar un comentario, no corresponde a la tarea, y le doy publicar para enviarle ese comentario privado a él. Y aquí le devuelvo entonces, y observe que acá si yo he calificado varios, le puedo decir devolver varias entregas. Entonces voy a decir devolver esta entrega, vamos a devolver esta. Le decimos aquí en devolver, efectivamente, para que le llegue la notificación al estudiante de lo que sacó. Entonces de esa manera yo voy calificando a cada uno de mis estudiantes. Y aquí en calificaciones vamos a devolvernos nuevamente aquí a mi clase, y en calificaciones ya me parece que el estudiante lleva el 5%, 5 de 10. Este fue el ejercicio que sacó 5 de 10, en este sacó 7 de 10, y le falta llenar este formulario. Entonces el estudiante tiene que ir a llenar un formulario que le colocamos. Entonces esa es una tarea que no hemos visto, que cuando se vean formularios pues ahí vamos a poder integrar un formulario a nuestro Classroom. Voy a mostrarles acá entonces cómo sería si yo quiero agregar algún formulario. Aquí en funciones tenemos un formulario, entonces yo vengo y aquí hay un formulario de conocimientos previos donde hay una asignada y una calificada. Está asignada, el estudiante no ha contestado todavía, y ese simplemente fue agregado como tarea y como una tarea cuestionario. Entonces observe que aquí me va a aparecer un formulario donde simplemente hay unas preguntas y el estudiante pues debe contestar, y se está agregado ahí como tarea. ¿Cómo agregamos esto? Yo aquí le puedo decir que vamos a ver la tarea. Entonces aquí están, por ejemplo está asignada y está calificada, y aquí están las instrucciones que tenemos de la tarea. Entonces esta tarea yo la puedo editar, para ver que aquí agregamos fue un formulario, y aquí aparece a qué categoría se le asignó y cuál fue el puntaje, y observe que aquí ya nos aparece rúbrica en vez de guía de evaluación. Entonces hay ciertos temas que cambian cuando es de la cuenta educativa a la cuenta personal, pero quería mostrarles pues cómo funcionaba esto. ¿De dónde sale para crear el formulario? Entonces voy a devolverme aquí a mi clase, y aquí en trabajo en clase yo puedo crear nuevamente, y si quiero crear una tarea con cuestionario, lo que él va a hacer es que me crea de una vez aquí el formulario para yo diseñarlo, o puedo yo también crear desde esta parte un formulario para traerlo acá. Entonces ahí los creo, y ahí los creo, y puedo ir asignando cada uno de los puntajes. Está todo lo que ya vimos pues acá en esta parte. Vamos a utilizar otra opción de crear. En este caso vamos a decirle crear pregunta. Entonces en crear pregunta le voy aquí a formular una pregunta, digamos que nos mencione la jerarquía de los operadores en Excel. Yo puedo definirle aquí que sea respuesta breve o que sea opción múltiple. Voy a dejarlo así con respuesta breve, no voy a colocar ningún tipo de instrucciones. Y como mencionábamos anteriormente, yo puedo definir esa pregunta para diferentes clases, como observamos acá. Si lo dejo solo en una clase, por ejemplo en este caso va a ser para la clase de Microsoft Excel, puedo definirle también que sea para un alumno específico. Anteriormente, como no teníamos estudiantes, pues no nos aparecería aquí nada, sino todos los alumnos. Entonces voy a decirle que no van a ser para todos, sino que van a ser para uno más.
digámosle que va a ser solo para este estudiante. Aquí le puedo también colocarle una fecha y le voy a decir que va a ser de desempeño y que tiene un valor de 10 puntos. Listo. Y vamos a decirle aquí que pertenece a un tema específico, que es de fórmulas básicas. Y le digo preguntar. Eso indica que solo a ese estudiante le va a llegar esa pregunta. Le digo aquí preguntar. Y entonces aquí ya me apareció en fórmulas básicas, me apareció la pregunta. Si yo le doy clic ahí, ahí me aparece. No tiene fecha límite y solo va para un alumno y está asignada solo a un estudiante. Aquí si yo le digo pues ver pregunta, él me va a mostrar cuál es la pregunta, pero en este caso no hay todavía ninguna respuesta. Si queremos exportar todas nuestras calificaciones, lo único que tengo que hacer es entrar es alguna de las tareas, alguna tarea, tarea con cuestionario o pregunta. Entonces voy a entrar a esta tarea que tenemos acá. Voy a decirle aquí ver tarea. Él me lleva donde tengo ya las calificaciones de los estudiantes. Vamos a desplazarnos al icono que tenemos acá, que es como el engranaje. Entonces le doy clic ahí y aquí me va a aparecer que quiero copiar todas las calificaciones en una hoja de cálculo de documentos. Entonces yo le doy clic simplemente ahí y él me va a generar un archivo, o si ya lo tiene generado lo va a actualizar, y ese archivo es una hoja electrónica de Google donde me va a mostrar todas las calificaciones. Entonces aquí ya aparecen cada uno de los estudiantes, donde aparecen cada una de las categorías que yo definí anteriormente para los criterios de evaluación y cada una de las notas. Entonces observe que por ejemplo la pregunta que hicimos, la jerarquía de las operaciones, dice que no se asignó a todos los alumnos y solo me aparece al estudiante pues que yo lo asigné, que todavía no ha contestado, y el otro me aparece en un color diferente porque ese estudiante no se le asignó. Y pues aquí hay algunos que faltan por contestar en este caso. Este archivo pues yo ya lo puedo descargar o lo puedo trabajar ahí sin ningún problema. Entonces ahí podemos visualizar todas las notas de los estudiantes de acuerdo pues a las categorías de evaluación que yo ya determiné. Entonces digamos que ahí ya tenemos toda la información que tiene que ver con respecto a mis clases y a lo que tiene que ver con Classroom. Muchísimas gracias por su atención.